Bueno, vamos a hablar de ser comprensivo. No sé si existe una palabra que se diga comprensividad. Lo tendríamos que buscar, ¿no?, en el diccionario, o si la Real Academia de la Lengua Española permite decir comprensividad. Pero a lo que me refiero es a ser comprensivo. ¿Y comprensivo de qué viene? De comprender. Comprensivo es el que comprende. Y esto tiene muchas líneas, ¿no?, de desarrollo. Y en esta habilidad que es muy importante, yo la voy a dividir en dos partes. Una, comprender tu entorno y el mundo que te rodea, y otra acepción que es más compleja, complicada, difícil, imposible casi, es comprender a las personas que te rodean. Bueno, lo de comprenderte a ti mismo ya pasó. Ya hablamos hace días del autoconocimiento, de la autoestima, de la autovaloración, de la confianza en uno mismo, todo, de la seguridad en sí mismo. Pero esto de ser comprensivo con otros es complicado. Voy a empezar por la parte de ser comprensivo con el mundo, el entorno y lo que te rodea. Fijaos, el universo está clarísimo, y eso no es un invento mío ni de los científicos siquiera, es que funciona como funciona. Y la capacidad del ser humano de influir en el universo es nula. No digo insignificante, nula. La capacidad del ser humano de influir en la naturaleza en sentido potente, volcanes, tsunamis, explosiones solares, yo que sé, glaciaciones y demás, mareas, todo eso es imposible. O sea, el ser humano no puede influir en eso. El ser humano puede degradar el medio ambiente que le rodea, pues como cualquier otra especie. Lo que pasa es que nuestra especie, al ser tan numerosa y tan potente, es capaz de degradar mucho más su entorno hasta provocar extinciones de otras especies, incluso la suya propia, y deteriorar gravemente la naturaleza. Pero es la naturaleza cercana, la naturaleza del entorno. Hoy estamos viviendo una experiencia en la isla de La Palma con unos volcanes. Bueno, un volcán, ¿no?, que además tiene muchas salidas y está provocando lenguas de lava que están arrasando plantaciones, están arrasando viviendas, están arrasando todo lo vivo que hay por ahí a más de 1000 grados de temperatura. Eso no hay humano que lo pare ni humano que lo provoque. Entonces, entender las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas del universo requiere humildad, y muchas veces no la tenemos, ¿no? Humildad de lo que podemos hacer mal por la naturaleza, porque podemos hacer mucho, y también de lo que podemos hacer bien, que podemos hacer mucho, pero solo por la naturaleza cercana. Con lo cual, como el universo funciona así, la naturaleza cercana también a veces funciona así. Si llueve, yo no puedo evitar que llueva. Si hace frío, no puedo evitar que haga frío, y si hace calor, tampoco. Si vivo en un sistema socioeconómico determinado, puedo cambiarme de país. Puedo votar en unas elecciones, incluso puedo intentar ser político y por qué no entrar en un parlamento, una asamblea, o ser presidente de mi país, pero ya imagináis que es muy difícil que conseguir eso, cambiar tu entorno participando a nivel activo en la política con cierto liderazgo y capacidad. Es muy complejo y muy poco habitual. Por lo tanto, a lo mejor si de cada 1000 hay uno que lo consigue, o de cada 100.000 hay uno que lo consigue, es muy difícil que sea yo, no que seas tú. Por lo tanto, a veces hay que aceptar y asumir cómo funciona ese entorno, pero para eso hay que comprenderlo. Porque, claro, si yo comprendo cómo funciona, sé que hay cosas que no puedo cambiar, aunque no me gusten, sé que hay cosas que sí puedo cambiar de ese entorno o de esa situación que me rodea, y hay cosas que no quiero cambiar, me dan igual. Entonces, comprenderlo es lo primero que puedo hacer para gestionarlo e intentar que sea mejor. Por lo tanto, es importantísimo que comprenda la situación, que comprenda cómo está. Por ejemplo, si hay mucho desempleo, si lo que yo estudié en su día ya no sirve y tengo que reciclarme. Yo ahora hablaba con un compañero que dejó sus estudios hace unos años y ahora va a retomar para terminar su carrera, porque hasta hace poco no era necesario, pero ahora ya se está valorando mucho tener el título universitario, le limita y va a terminar su carrera. Pero es importante que comprenda cómo funciona su entorno. Por lo tanto, eso lo podemos trasladar también al entorno, llamémosle personal, humano, a las relaciones que tenemos con otros. Por ejemplo, nosotros tenemos relaciones de pareja, de familias, de amigos, de trabajo, sociales, de todo tipo. Y si hablábamos en su día que es muy difícil entendernos a nosotros mismos, es muy difícil entender a los demás o comprender a los demás. Yo utilizo una trampa y la voy a compartir con vosotros. Mi trampa es que
me di cuenta, no hace demasiado tiempo, ojalá me hubiera dado antes, pero bueno, cuando me di cuenta que las personas que me rodean solo son seres humanos con lo bueno y con lo malo, son seres humanos con sus cualidades y defectos, con sus aspectos positivos y negativos, con sus grandezas y miserias, y yo también lo soy. Y entonces, lo mismo que conmigo me analizo y me trato y me respeto y me quiero, pues también es importante que intente comprender cómo son los demás. Fijaos que si yo comprendo cómo son los demás, incluso podría detectar que una persona tóxica o peligrosa o nociva o dañina, debo evitarla como sea. Por ejemplo, si una persona que es un violador, yo personalmente pienso que eso no tiene arreglo. O sea, si está encerrado no va a violar, pero si está en la calle sí. Y además desprecia los derechos de los demás, desprecia la vida y la dignidad de otros. Un asesino, un terrorista, es alguien que hay que esquivar, hay que evitar. Un delincuente habitual, hay que evitarlo. Una persona que se aprovecha de otros, que perjudica a otros, que critica a otros, que se aprovecha de otros, una persona tóxica. Esas personas hay que evitarlas, por lo tanto es importante comprenderlas para apartarte de ellas, apartarlas de nuestra sociedad o huir de ellas. O defenderte, estar precavido, prevenido, ten cuidado con esa persona que si es un ladrón, como te descuides te va a robar. Y si no tienes más remedio que compartir con él algo de la vida, bien sea un trabajo, bien sea unos estudios, bien sea una familia, pues ten cuidado con ese cuñado, con ese primo, con ese compañero de trabajo o con ese cliente que es un ladrón, Y si no tienes más remedio que tratarlo, ten cuidado de que no te robe. Y así lo podemos trasladar a cualquier cosa. Y en los aspectos positivos, que la mayoría de la gente no es tan tóxica, ni tan nociva, ni tan peligrosa, hay un porcentaje que sí, pero la mayoría es gente, entre comillas, normal, pensemos que tiene lo bueno y lo malo. El concepto de empatía, que veremos en otro momento más detenidamente, es muy importante para esto, el ponerte en el lugar del otro. Si tú te pones en el lugar del otro, intentas pensar como él piensa, entender las cosas como él las entiende, sentir lo que él siente, y así podrías llegar a comprender las decisiones y actuaciones que toma. A mí me costaba mucho porque, claro, la inmadurez que tenía, la vanidad que yo tenía, que intento que cada vez sea menor, intento madurar y ser menos vanidoso, me llevaba a no entender por qué, a no comprender por qué los demás hacían lo que hacían. Pero no me preocupaba en intentar buscar sus porqués. Y a veces entiendes los porqués de una persona que tiene cierta edad, que tiene cierta experiencia o no, entiendes los porqués de una persona que tiene unas responsabilidades familiares, que tiene una historia determinada con una serie de tragedias personales, que tiene una forma en que ha aprendido a entender la vida heredada de sus padres, su familia, su sistema educativo, sus profesores, sus amigos, hasta su pareja o sus exparejas. Y entonces puedes comprender por qué esa persona hace eso. En el caso en el que no lo puedas comprender, siempre te queda el comprender que es humano. Y yo no comprendo por qué, pero comprendo que eres humano, por lo tanto seré más comprensivo, permítasme repetir la idea, o quizá no tenga tan en cuenta las cosas malas que haces, si en realidad no son tan importantes, o no tenga en cuenta los fallos que cometes, porque pondré en una balanza que cometes más aciertos y que en el fondo no lo haces con maldad o no lo haces para aprovecharte de nadie, simplemente es una debilidad que la otra persona tiene. Pues como yo tengo las mías y cada uno tiene las otras. Ser comprensivo te ayuda a ser más feliz, a estar más alegre, pero también te ayuda a tener mejores relaciones con los demás, que los demás te intenten entender a ti. Si yo me esfuerzo en comprender primero, es muy posible que el otro intente comprenderme a mí. A mí me pasa con los alumnos. Yo comprendo que los alumnos no quieren estudiar, yo entiendo perfectamente que los alumnos se quieren copiar y me quieren hacer trampas. Y yo como lo comprendo, pues ellos también me comprenden a mí. Yo se lo explico, digo, yo comprendo que tú no quieras estudiar, que te quieras copiar y todo eso, pero tú comprendes que si yo te pillo te suspendo. Entonces ahí nos comprendemos todos y permítanme este ejemplo, así un poco gracioso, para mí lo es, que nos sirve para todo, ¿vale? Entonces yo puedo comprender que un trabajador no quiera trabajar, es que eso de trabajar a mí tampoco me gusta, o trabajar mucho, o trabajar de más. Y él tiene que comprender que yo necesito que él trabaje, si dirijo la empresa, porque necesito dar un rendimiento para poder pagar su sueldo, sus gastos y todo, y dar hasta un beneficio a los propietarios. Por lo tanto, nos comprendemos todos y el mundo es mejor. Así que muchas gracias.